Saludos a todos los que nos escuchan a través de este programa y nos ven por los medios sociales a todo lo largo y ancho de nuestra isla de Borinquen y a la diáspora boricua de los Estados Unidos en esta nuestra primera transmisión del programa La Voz Boricua. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y les habla su moderador, el licenciado José Luis Fernández Pagan, presidente de la Asamblea del Estado Nacional Soberano de Borinquen. El tema que nos ocupa en el programa de hoy es la ley número 167 de diciembre del 2020, donde se ordena la celebración de una votación que está programada para celebrarse, y óiganlo bien, el 16 de mayo de este año 2021, con el objetivo de elegir 2 delegados especiales al Senado de Estados Unidos y 4 delegados especiales a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuya función será exigirle al Congreso 2 cosas. 1, que respete y se haga valer el resultado del plebiscito de estadidad, sí o no, que tuvimos el año pasado, el 3 de noviembre del 2020. Y segundo, que se proceda a admitir a Puerto Rico como un estado de la Unión de los Estados Unidos. Lamentablemente, con la celebración del pasado plebiscito del sí o no, el pasado 3 de noviembre del 2020, no se orientó a los electores sobre las implicaciones políticas y legales de rango constitucional que el mismo tendrá, lo que obliga al Estado Nacional Soberano de Borinquen en este programa orientar a nuestro pueblo con más detalles del historial, procedencia, razonabilidad e implicaciones de la ley 167 de diciembre del 2020. Para abundar sobre este tema, contamos con la presencia de los panelistas. Primero, el doctor Ramón Nenadich Englans, quien es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y también es el presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. También contamos con el doctor Francisco Jordán, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y también es el vicepresidente de la Asamblea del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Asimismo, contamos con Darlene Elías, que es representante graduada de Mount Holyoke College en South Hadley, Massachusetts. Cuenta con un grado de Ciencias Políticas, es una líder activista de la diáspora boricua y también es representante del Estado Nacional Soberano de Borinquen en el estado de Massachusetts. Hola, ¿cómo está? Vadillo, quien es miembro del Estado Nacional Soberano de Borinquen, es nuestro director técnico. Mi más cordial y saludo y bienvenidos a este programa La Voz Boricua. Y sin más preámbulos, vamos al grano del tema que nos ocupa en el día de hoy. Doctor Ramón Nenadich, háblenos sobre el trasfondo histórico y la procedencia de la ley 167 de diciembre del 2020. Saludos, José Luis, muchas gracias, y a los demás compañeros panelistas y a nuestro director técnico Freddy Vadillo y al público en general que nos escucha. Bueno, fundamentalmente la ley 167 parte del pasado plebiscito del 3 de noviembre que el Partido Nuevo Progresista puso en la cartelera electoral para tratar de atraer a sus debilitadas huestes a que votaran por el Partido Nuevo Progresista y por la estadidad. Luego de las elecciones y la catástrofe que ocurrió dentro del liderato del Partido Nuevo Progresista, quienes perdieron la Cámara, el Senado y muchas de las alcaldías que tenían, sobre todo las principales, ellos se dieron cuenta que no tenían
la capacidad para hacer valer el plebiscito, porque iba a venir un gobierno mixto entre el Partido Popular dominando las cámaras y el Partido Nuevo Progresista dominando la gobernación. Como consecuencia de eso, se inventaron entonces esta ley 167 y otra más, la 165, que hablaremos en otro programa. Y con la ley 167 lo que ellos hicieron fue forzar un proceso que ya comenzó para que en mayo 16 de este año se lleve a cabo una elección para escoger 6 cabilderos o representantes de nuestro pueblo que irán a Washington a darse una buena vida con sueldos de aproximadamente $174,000 anuales, equivalentes a $84 la hora, que estarían ganando esas personas durante 4 años. Y solamente pueden participar en esa elección especial los que votaron por el sí en el plebiscito, y además se les está requiriendo un compromiso de lealtad con la estadidad. La ley estipula que las personas que sean electas tienen que ir a Washington a cumplir con ese cometido, y si no lo hacen serán sacados de sus posiciones. Eso lo dispone la ley. Eso está bien interesante y es claro, porque no se habló de esta ley en el momento que se empezó a hablar o a programar el plebiscito del 2020 del sí o no. Doctor Francisco Jordán, la ley en su exposición de motivos justifica su procedencia a unos resultados plebiscitarios anteriores, tales como los del 2012, 2017 y ahora este del 2020. ¿De qué resultados estamos hablando? Y en su opinión, ¿cree usted que los mismos representan la voluntad absoluta del pueblo de Puerto Rico por la estadidad al Congreso de Estados Unidos, tal como lo estipula la ley 167? Y un saludo para todos. Esta ley, como se ha dicho, está llena de afirmaciones falsas y trata de engañar al pueblo. Por ejemplo, en la misma se afirma que la participación en la reciente consulta de estadidad sí o no fue abrumadora. Los datos, sin embargo, nos indican lo contrario. Vamos a analizar algunos datos rápidamente. De 2.355.894 inscritos, según la Comisión Estatal de Elecciones, votó solamente el 50.1%, perdón. Y de los que participaron, solo el 26.4% votó a favor del sí. Esto, por supuesto, no es ni abrumadora ni clara mayoría. Tomamos en cuenta también que en Puerto Rico una gran cantidad de boricuas no participamos en los procesos electorales coloniales por entender que los mismos son ilegales. Así que el producto de ese régimen que se ha impuesto a la fuerza por una invasión desde 1898, la presencia militar continua, el dominio que tienen los Estados Unidos sobre todas las instituciones más importantes de Puerto Rico, por ejemplo el Tribunal Supremo, la Guardia Nacional, etcétera, hace que cualquier consulta de esa naturaleza sea ilegal según el derecho internacional ahora. Así que, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que del 75% de los boricuas, el 75% de los boricuas no quieren la estadidad o no les importa. Por otro lado, en esta ley se afirma que Puerto Rico ya ejerció la autodeterminación y que los puertorriqueños queremos la estadidad y que asimismo la mayoría de los estadounidenses, de los residentes de los estados, favorecen la estadidad para Puerto Rico. La realidad, y en esto me remito a encuestas y estudios y no a mi opinión, es que solamente sabemos que el 20.4% de los mayores de 18 años en Puerto Rico
votó sí a la estadidad en un referéndum amañado. Es decir, eso es una quinta parte de los mayores de 18 años. También sabemos que muy pocas personas conocen lo que significa la estadidad y que esta ley y las leyes anteriores no lo explican. Sabemos también por un estudio que se hizo por una empresa inglesa, YouGovernment, de 2020, reciente, que solamente el 7% de los estadounidenses conocen qué sucede en Puerto Rico. El 29% solamente cree que debe ser el Estado y los demás no saben, algunos no saben ni que Puerto Rico es una isla. Así que simplemente los boricuas no queremos la estadidad en la mayoría. Muy interesante esa exposición, porque desde cada vez que haya habido un plebiscito, siempre se ha estado diciendo que la estadidad gana, pero cuando vamos a ver los números y se presentan ante el Congreso dice que Puerto Rico tiene que ponerse de acuerdo porque esos resultados no son los correctos y ellos entienden que Puerto Rico con esos resultados nunca le van a extender la estadidad a Puerto Rico. Darlene, la ley 167 reclama una lucha por la igualdad como una lucha de derechos civiles y protección a los ciudadanos, que es de rango constitucional, ya que con la estadidad nosotros seríamos tratados como cualquier ciudadano norteamericano residente en el continente. Como boricua, Darlene, y tú residente en el continente norteamericano, ¿qué opinas sobre este reclamo de la lucha por igualdad? ¿Existe un trato igual para los inmigrantes y residentes hispanos en Estados Unidos o simplemente no lo existe? Bueno, hola a todos y me alegro mucho de estar con ustedes hoy. Si lo que se refiere a derechos civiles es votar, pues sí tendrán ese derecho como Estado. Pero la verdad es los derechos civiles no son garantizados en los Estados Unidos por el racismo, la opresión y la discriminación que existe. Lo que está escrito y lo que se hace son dos diferentes cosas. Sabemos que por los siglos los Estados Unidos han demostrado mucha dificultad en garantizar los derechos civiles a los afroamericanos y los latinos por el racismo. Y eso se está viendo mucho más con las protestas enormes que se están manifestando acá. También lo que no se está hablando de es la pobreza que existe con la diáspora. Los boricuas y los afroamericanos son los más pobres y cuando llegan a los Estados Unidos se les hace bien difícil conseguir trabajo, housing, transportación, cuidado médico y hasta comida. El costo de la vida es bien cara, en particular en las ciudades grandes donde los boricuas se congregan. Yo no vivo en una ciudad grande, pero en mi pueblo un estudio nada más cuesta $800 para arriba y no incluye las utilidades como la calefacción y todos los otros gastos. Las disparidades raciales que existen son enormes y eso se ha visto mucho ahora con el coronavirus. Los números de las personas que se han muerto es mucho más alto con los latinos y afroamericanos que con los blancos, porque no tienen acceso a las necesidades básicas. Pues una pregunta que se hace mucho es sobre el sueño americano, donde uno viene, estudia, trabaja y se compra una casa y un carro nuevo. Todos no somos Jennifer López y Mark Anthony. Para lograr ese sueño americano se tiene que estudiar, trabajar, y la educación acá es bien cara y los préstamos se tienen que tomar, lo que se tienen que tomar son bien enormes. Cuando yo fui estudiante en Mount Holyoke, era más pasable, era posible. Ahora te puede costar lo mismo comprar una casa, casi $100,000 que pagar por su educación. Y eso es un número conservativo.
Ahora, si tú me vas a decir que el sueño americano es venir acá a los Estados Unidos y ganarte $15 la hora trabajando en una posición o un puesto que nadie más quiere hacer, pues es un sueño americano. Pero recuérdate, lo más importante es tener ese derecho civil de votar. No quiere decir que va a tener el derecho a las necesidades básicas. Y eso es muy importante, porque eso aquí no existe como un ciudadano americano y a este día todo el mundo está luchando para ese derecho. Eso es interesante y es parte de lo que no se discute cuando se habla de los beneficios que tiene la estadidad para los puertorriqueños. Y ese es la próxima pregunta, se la voy a dirigir al doctor Ramón Nenadich. Hablemos del reclamo que hace la ley 167 sobre el significado de la estadidad para Puerto Rico, la ciudadanía americana. ¿Es la estadidad un proceso legítimo de descolonización para Puerto Rico? Bueno, de acuerdo al derecho internacional, no lo es, porque el derecho internacional no incluye la asimilación política y cultural de un pueblo de mayor desarrollo económico hacia un pueblo de menor desarrollo económico. Desde ese punto de vista, la estadidad no es un proceso de descolonización, no solo eso, sino que la estadidad es la culminación del coloniaje, porque lo que no dice la ley es que una vez lleguemos a ser Estado de la Unión de los Estados Unidos, se nos va a forzar a integrarnos a la cultura estadounidense, como le pasó a los mexicanos que se quedaron en el territorio que los Estados Unidos le robó a México en el siglo XIX, que hoy día sus descendientes prácticamente no hablan español, como le ha pasado a muchos de los hijos y nietos de los puertorriqueños y boricuas que emigraron a los Estados Unidos en el siglo pasado, sobre todo las segundas y terceras generaciones, que en su mayoría ya han perdido la conexión con nuestro idioma y nuestra cultura. Muchos de ellos no hablan español. Por lo tanto, ese reclamo que está haciendo la ley 167 de que con la estadidad se va a proteger nuestra cultura y nuestro idioma es totalmente falso. Yo he viajado a muchos de los pueblos indígenas dentro de los Estados Unidos y ya las jóvenes generaciones no saben hablar sus idiomas, ni hablan lakota, ni hablan apache, ni hablan hawaiano. No saben ya hablar sus idiomas y están asimilados a la cultura mayoritaria anglosajona de los Estados Unidos, y eso ha sido un proyecto histórico del gobierno estadounidense sobre todos sus ciudadanos. Muy bien. Y esto nos ata a la parte donde nosotros los puertorriqueños hemos tenido a través de todos los años un rechazo hacia asimilarnos culturalmente con lo que se llama en Estados Unidos el melting pot. O sea, perder nuestra nacionalidad, nuestra identidad de hispano y nuestra herencia cultural y social. Y le pregunto al doctor Francisco Jordán, ¿es la estadidad una solución viable para el desarrollo sociocultural, político y económico para la isla, según lo reclama la ley 167? Pues mira, yo te diría que es todo lo contrario. Es no, definitivamente la contestación es no, y podría ser todo lo contrario. Por ejemplo, esta ley dice que con la estadidad se incentivaría la creación de empleos y la inversión. Pero en los Estados Unidos sabemos que en los pasados años se ha confrontado un problema grave porque las industrias, un gran número de empresas, se han trasladado a otros países porque los estados no tienen la capacidad
para proveerles lo que la industria necesita, que es tener más ganancia. En 2010, mientras el desempleo en Puerto Rico era de 8.5%, en California, en Nevada y en Hawái superaba el 19%, es decir, que a pesar de que nosotros somos una colonia, el desempleo en Puerto Rico era más bajo que en esos 3 estados, incluyendo a California, que es uno de los más ricos. Así que la estadidad no crea ni asegura empleos. En Puerto Rico también, por ejemplo, el 20.6% de los puertorriqueños reciben algún tipo de ayuda por desempleo. Pero en Nevada es todavía mayor, es el 22.6%. La estadidad no crea ni asegura inversión ni asegura empleo. En cuanto al otro aspecto que mencionas, el aspecto cultural, la ley afirma, y en esto es donde más se muestra la hipocresía y la falta de escrúpulos de estos legisladores, que la estadidad fortalece el patrimonio cultural y que con ella se mantendrán inalteradas nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Obviamente los que escribieron esta ley no saben lo que es el patrimonio cultural de un pueblo. No son las alcapurrias, no es el bacalaíto, no son los concursos de Miss Universo, ni el equipo nacional boricua, ¿no? Estamos hablando de nuestro idioma. Estamos hablando de la aportación de las diversas etnias, la taína, los africanos, los españoles que llegaron ahí, que ya de por sí eran una mezcla de muchas razas. Así que el acervo cultural histórico, la expresión artística, la educación que se ha abandonado en este país y que no se nos dice, ¿verdad?, de dónde procedemos y hacia dónde vamos. Los valores de solidaridad, los valores de cooperación, la unidad familiar, todo eso es cosa que es el patrimonio cultural que nosotros heredamos y que debemos a nuestras próximas generaciones. Es importante señalar que un estudio reciente indica que el 85% de los boricuas saben y dicen y aceptan que no dominan el inglés. Es decir, que solamente un 15% de nosotros podemos hablar inglés con facilidad. Todas estas cosas han estado amenazadas por la colonia y van a estar amenazadas por el Estado. Es la muerte de la puertorriqueñidad, el ser Estado. Interesante. Además, se habla en la ley 67 y nos estás poniendo como ejemplo en los casos de los estados más recientes que han sido unidos a Estados Unidos, como es el caso de Hawái y Alaska. Darlene, tú que eres de la diáspora boricua en Estados Unidos, ¿es Hawái y Alaska un buen ejemplo de desarrollo económico para Puerto Rico según lo estipula la ley 167 de diciembre del 2020? Esto es algo que no sabe mucha gente de mí. Yo soy boricua y hawaiana a la misma vez. Esto te lo digo en ese doble sentido. Te digo que Alaska y Hawái no son buenas comparaciones a Puerto Rico. En Alaska la población es menos de 1 millón y en Puerto Rico son más de 3 millones. La razón por qué Alaska es un estado rico es por el aceite. Es un comercial principal que tienen ellos. Pero Puerto Rico no tiene un producto principal que sobrelleva la economía de Puerto Rico. Pues te digo que la mayoría de los ricos en Alaska son comerciantes y son gente que viven allí por el negocio o el trabajo. Ahora, dime tú, ¿cuántos latinos sabes tú o conoces tú que quieren vivir en el frío? ¿Ve? No es una comparación. Y de nuevo, si no tienes la manera de vivir en Alaska, se te va a hacer bien difícil. En el caso de Hawái, la cual la gente no sabe mucho de esto, ellos tampoco no pidieron ser un estado. Sabemos que en el 1893 hubo un coup d'état con la reina Liliuokalani, y los nativos de Hawái en este día todavía están tratando de establecer de nuevo la soberanía de ellos, ¿verdad? Pero anyway,
allá se brega mucho también con la pobreza, como dijo el doctor Francisco Jordán. Hay mucha gente en Puerto Rico que son pobres y para poder sobrevivir en Hawái y para vivir cómodamente, uno tiene que ganarse un promedio de 122 miles de dólares. Y el trabajo mediano, el ingreso mediano de Hawái son $35,000. Encima de eso, para comprarte una casa en Hawái o tener una casa mediana en Hawái, son $600,000, $600,000. Dime tú, ¿cuántos boricuas viven en una casa de $600,000? ¿Verdad? So, tú sabes, estamos hablando de, como se dice en los Estados Unidos, de manzanas y China. Son dos diferentes cosas totalmente, ¿verdad? Y lo que no entiende la gente de Puerto Rico es que todos los estados, la ayuda financiera o económica no es igual. Todo tiene que ver con la economía del estado. Y en Puerto Rico lo que es igual de Hawái y Puerto Rico es el Jones Act. Nosotros nos encontramos esposados por el Jones Act. Y Hawái, aunque ellos son estados todavía, ellos tienen que pagar esos impuestos por el Jones Act, la cual sube la calidad de vida o el gasto de vida. Y eso es algo que la gente de Puerto Rico tienen que contemplar cuando hacen esta decisión de que si quieren ser un estado. Todas las personas que están interesadas en comunicarse con nosotros pueden llamar a los siguientes números de teléfono: el 787-299-6998, el 787-955-3386 y el 787-475-6441, o al correo electrónico que es descolonizandooeste@gmail.com. Descolonizando con Z, descolonizando pro este@gmail.com. En Facebook estamos en el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Gracias a los panelistas, los doctores Ramón Nenadich de Glans y Francisco Jordán, así como Darlene Elías, líder activista de la diáspora boricua, por su participación en su programa La Voz Boricua, y muy en especial a nuestro director técnico Freddy.